Bueno, buen día. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Bueno, como decía Milena, somos Paula, Cintia y Paloma, somos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Trabajamos particularmente en la Dirección Provincial de Promoción y Formación en Derechos Humanos, que es quizás el área que más trabaja con docentes, con estudiantes, que genera propuestas para trabajar sobre la transmisión de la memoria y la pedagogía de la memoria con las juventudes. Vamos a intentar no ser redundantes, porque la verdad que el panel anterior creo que también dijo mucho de lo que nosotros teníamos preparado. Y bueno, si bien eso no fue coordinado, está muy bien que haya ahí una coherencia entre lo que dijeron los compañeros y lo que tenemos nosotras para decir, así que eso, intentaremos no ser redundantes, pero sí reafirmar algunas cosas. Ahí están repartiendo un resumen de algunas políticas públicas que podemos llegar a articular con ustedes para trabajar en las escuelas. Después, si llegamos, les contaremos un poco sobre esos programas. Sí comentarles que, bueno, en relación también a lo que decía Matías, estamos en un momento de debatirnos internamente cómo trabajar este tema con los jóvenes, por esto de que es un tema que ya es en blanco y negro y por esto de que estamos viviendo este presente distópico en el cual se cuestionan algunos debates que creíamos que teníamos no cerrados, pero sí bastante saldados. Nosotros siempre trabajamos la construcción de la memoria justamente eso, desde un lugar de construcción colectiva, permanente, en cada uno de los ámbitos que transitamos, lo planteamos hacia las juventudes, siempre decimos que construir la memoria no es solamente para saber parte de nuestra historia reciente, de nuestro pasado traumático reciente, sino también para saber qué es lo que no queremos que se repita, pero sobre todo lo planteamos para saber qué es lo que queremos de nuestro presente y de nuestro futuro en nuestro país y particularmente en nuestra provincia de Buenos Aires. En ese sentido, entonces planteamos la construcción de la memoria para una construcción y un fortalecimiento de nuestra democracia y también, como decía Matías, planteamos esas construcciones como espacios de disputa que justamente hoy estamos dando una disputa como bastante fuerte, que también siempre decimos que esta reinstalación de la teoría de los dos demonios, este cuestionamiento de si son 30.000 o no son 30.000, estos discursos que decía Adriana, que buscan no solamente negar, sino ahora además reivindicar qué pasó durante el terrorismo de Estado, sabemos que son discursos en algún punto marginales de algunos sectores, que no es algo que cale hondo en toda nuestra sociedad, pero sí sabemos que esos sectores marginales tienen las herramientas de comunicación y tienen evidentemente estrategias para llegar claramente no solamente a las juventudes, sino también a las personas adultas, mayores, etcétera. Porque creo que tampoco está bueno culpar a las juventudes de este presente que estamos viviendo. Y en ese sentido, como espacio de disputa, nosotros como subsecretaría invitamos también a reflexionar, bueno, qué es lo que, cómo venimos construyendo esa memoria, cómo venimos transmitiendo esa memoria y cómo nos lo podemos plantear de acá en más. Ahí es donde decimos, bueno, no queremos salir a responder cada una de esas provocaciones, porque no son más que provocaciones, pero sí quizás tenemos que reafirmar algunas informaciones, algunos debates que creemos que tenemos saldados, pero que quizás los pibes y las pibas que están hoy en la escuela no fueron parte de la construcción de esos debates. Entonces, que está bueno volver a poner sobre la mesa esos debates, no solamente para dar respuestas, sino para que un mero tuit, una mera sentencia en las redes sociales, no permitamos que esas meras sentencias en las redes sociales, esos meros tweets y dichos al aire, cuestionen un proceso que tenemos como país, que tenemos como sociedad, en el cual los organismos de derechos humanos son sumamente responsables y también el Estado, cuando tomó esas banderas y las hizo políticas públicas, que todo ese proceso que se hizo con mucha responsabilidad, que se hizo con mucho trabajo, con mucho compromiso y que lo seguimos haciendo, que todo eso no sea derribado con un mero tuit. Por eso quizás lo que pensamos hoy no lo voy a plantear como una prueba piloto porque creo que le saca un poco de mérito a lo que preparamos, pero sí lo preparamos en el marco de eso, de un momento en el que nos estamos replanteando de qué forma trabajar y en el que creemos que podemos volver a traer diferentes debates que se dieron en nuestra sociedad. Vamos a compartir un power, que ahí tenemos esta doble vía, ¿no? Virtual y presencial.
En un momento habíamos pensado un taller para poder reflexionar junto con ustedes, pero bueno, quizás esta doble modalidad nos invitó a traer algo más expositivo. Bueno, lo titulamos Memoria y Democracia, herramientas para el debate en las aulas, y vamos a trabajar algunos ítems que nos parece importante debatir y poner sobre la mesa en estos momentos en los que se cuestionan algunas cuestiones, valga la redundancia, del terrorismo de Estado y de nuestro proceso de memoria, verdad y justicia. Bueno, buenos días para todos y todas. Como decíamos, vamos a continuar en la línea de muchos puntos que ya desarrolló Matías, pero bueno, nos parecía que empezar un poco por algunos datos duros de la dictadura, teniendo en cuenta esto de que si los jóvenes ven la dictadura en blanco y negro, bueno, ¿cómo hacemos para acercarla? Bueno, por un lado es importante trabajar las continuidades dictadura-democracia, también las diferencias, porque cada proceso tiene sus características, pero hay muchos elementos que se repiten de diferentes maneras, que vuelven de alguna manera por oleadas, como hoy hablaba Matías sobre las oleadas neoliberales que volvieron con Menem, que volvieron de maneras particulares con Macri. Esa etapa que elegimos de Clarín, que elegimos para ilustrar el modelo económico de la dictadura, bueno, ahí la pueden leer, pero nos parece que tiene elementos que de alguna manera ustedes pueden identificar cómo se repiten en distintos momentos, incluso algunas cobran mucha actualidad incluso hoy. Bueno, repasar algunas cuestiones, ya Matías se refería a bueno, el propósito que tuvo la dictadura y cómo significó de alguna manera terminar con un modelo de muchos años, de muchas décadas, de inclusión social, de redistribución de la riqueza, de participación de los trabajadores. Por mencionar solamente algunos números, los trabajadores tenían una participación en el PBI del 45% al comenzar la dictadura y del 22%, o sea, menos de la mitad, al finalizar. La pobreza pasó del 3% al 28% en tan solo 7 años y medio. La deuda externa pasó de 7, casi 8 millones a 40 millones o 45 millones en estos 7 años. Pero por otro lado nos parece importante volver sobre cuáles fueron los actores beneficiados por la dictadura y los actores cómplices, ¿no? Nosotros ahora vamos a hablar de las responsabilidades, porque vamos a llamarlas complicidades o responsabilidades de estos sectores que también mencionaba Matías, el sector económico, judicial, bueno, quizás nos quedó fuera, podemos agregar el eclesiástico, los medios de comunicación, y en ese sentido, otro elemento importante para rescatar de la última dictadura fue cuando se estatizó la deuda privada. Y si nosotros recordamos quiénes fueron los beneficiarios de esta estatización de la deuda, ya los apellidos nos resuenan. Bueno, el primero es Macri, ¿no? Terminó siendo nuestro presidente, bueno, el hijo. Y ahora tenemos otro Macri en el gobierno de la ciudad. Macri, Fortabat, Bunge Born, Bridas, Bulgeroni, Pérez Compán, Techin, ¿no? O sea, Paolo Roca, Soldati, Pescarmona. Bueno, todas estas empresas que fueron las grandes beneficiarias siguen siendo sectores sumamente importantes en los años de la democracia, incluso hasta el presente. ¿Querés pasar la diapo? Bueno, y ahí cuando empezamos a hablar sobre estos actores que son también responsables, porque por eso hablamos de dictadura cívico-militar, eclesiástica, todos los adjetivos que le quieran poner, en realidad cada vez que agregamos un adjetivo agregamos un actor, ¿no? Un actor social. Entonces elegimos esa imagen para representar lo que fue la responsabilidad mediática, ¿no? Ahí dice Videla inauguró la planta de papel prensa. Ustedes saben que papel prensa bueno, fue adquirido en esos años por el grupo Clarín, La Nación, La Razón, en una compra bastante poco acordada, ¿no? Bastante extorsiva. El caso del grupo Graiber fue trabajado en el juicio a von Bernich, acá en La Plata, en el año 2008. Pero bueno, más allá de eso, que obviamente es central, a veces es difícil trabajarlo con los jóvenes, la importancia tenía en ese momento los medios gráficos, ¿no? Que hoy en día, bueno, se ha diversificado un poco, incluso las redes sociales tienen mucha importancia, pero bueno, tener el papel prensa era tener el poder sobre los medios más importantes, que eran los medios escritos. Matías decía recién cómo los medios operaban, mentían directamente, hoy hablamos de la fake news, o sea, publicaban datos falsos para cuidar a ese gobierno,
Acá en la Ciudad de La Plata también, si han leído el diario del día durante la dictadura, aparecen estas noticias de estos supuestos enfrentamientos callejeros, donde dicen fueron abatidos los delincuentes subversivos. En realidad eran personas que estaban secuestradas en centros clandestinos de detención, que en algún momento se decide asesinarlas. Se arrojan los cuerpos, depende del caso, pero a veces se arrojaban los cuerpos en la vía pública o en el Camino Negro, acá Punta Lara y demás, y entonces sale una noticia donde en un supuesto enfrentamiento fueron abatidos los subversivos. Bueno, esto se repite constantemente. Si uno revisa el diario, era el modus operandi. Podemos continuar hasta el fin de la dictadura con, bueno, el capítulo Malvinas, ¿no? Lo que fue la complicidad de los medios durante la guerra de Malvinas. ¿Querés pasar? Bien. Después hablamos de la responsabilidad judicial, que quizás es una de las menos trabajadas. Esa imagen que tenemos ahí es de una muestra que tenemos nosotros en la Subsecretaría de Derechos Humanos que se llama Un oscuro tiempo de injusticia, que es una muestra que puede circular por distintas instituciones, pero que además la tenemos subida a la página web, así que después les pasamos, si quieren entrar a nuestra página y ver la muestra. Pero bueno, tiene que ver con esta manera de actuar del Poder Judicial, del que sabe más nuestra compañera Paula, porque trabajó hasta hace poco en el área de juicios y querellas. Cómo la justicia era cómplice, bueno, en su mayoría, ¿no? También con excepciones, hubo contados casos de excepciones, pero cómo operaba, bueno, cómo dejaba juntar polvo a los habeas corpus, o los contestaba en forma negativa sin indagar nada, e incluso le trasladaba las costas de esos habeas corpus a las familias para desincentivar las nuevas presentaciones en ese sentido. La Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires instó a los tribunales a no pedir, porque hay un procedimiento cuando uno presenta los corpus que se pide a otros organismos, entonces, que no se pida más al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas el paradero de determinadas personas, y eso siguió vigente hasta el año 2000 y pico. Bueno, diferentes mecanismos. Los propios trabajadores judiciales, muchos fueron perseguidos, desaparecidos. ¿Qué más? Después tenemos también sería un tema inmenso para desarrollar, pero bueno, la responsabilidad empresarial en las violaciones a los derechos humanos en Argentina. Ese es un material de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, obviamente de una gestión anterior y no de la actual, pero que todavía está disponible para descarga. Nosotros tenemos algunos ejemplares en papel, acá no en la subsecretaría, pero es de distribución gratuita y todavía se puede descargar, así que aprovechen para descargarlo. Y ahí se habla de la responsabilidad de determinadas empresas, algunas de las cuales las nombró Matías hace un rato, pero bueno, casos conocidos por todos, quizás los astilleros, el astillero Río Santiago acá, paradigmático porque era una empresa estatal, ¿no? Que en ese momento pasa a estar bajo la órbita de las Fuerzas Armadas, pero también empresas privadas como, bueno, Ford, Mercedes-Benz, Fiat, Asindar, La Velos del Norte, una empresa de transporte, los distintos ingenios, el más conocido es el ingenio de Ledesma, pero no es el único. Fortabat, sí, Loma Negra. El caso de Carlos Moreno, del papá de nuestro subsecretario. Acá en La Plata, la petroquímica sudamericana, que hoy es Mafisa. Molinos Río de la Plata, que era de los Bungeborn. La Nueva Provincia en Bahía Blanca, que también ahí es una complicidad empresarial, pero también mediática, porque es el diario más importante de la ciudad de Bahía Blanca. Incluso algunas empresas, no solo, o sea, colaboran de distintas maneras, no solo colaboraban económicamente con ese gobierno, armaban listas de sus trabajadores, de los delegados que se querían sacar de encima, sino que incluso en algunos casos hubo centros cllandestinos de detención operando adentro de las propias fábricas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Asindar, que fue señalizado como espacio de memoria en Santa Fe. No me acuerdo ahora cómo se llamaba, algo de los solteros. Bueno, pero está señalizado como espacio de memoria porque dentro de la fábrica operó un centro clandestino de detención. Bien, ¿qué más? Quizás a veces cuando nos cuesta encontrar un nexo para compartir con los estudiantes entre lo que fue el terrorismo de Estado hasta el 83 y lo que es la democracia, este es un ejemplo clarísimo, digo, con el poder mediático, con el poder judicial también, el poder judicial que siempre es tan intocable, ¿no? Y después vamos a retomar otro eje del poder judicial,
la responsabilidad empresarial creo que es lo que más podemos encontrar un nexo en cómo son intereses que aún hoy siguen vigentes y que, bueno, eso, hablamos del Edesma, hablamos del Grupo Macri, hablamos de un montón de empresas que hoy están y que, bueno, y cuando también quizás los jóvenes dicen, bueno, pero eso no puede pasar lo que pasó en ese momento. Bueno, sí, de esa misma forma seguramente no vuelva a pasar, pero cómo esos intereses hoy de otra forma, reinventados, con otras estrategias, con otras formas, siguen estando vigentes, teniendo poder y siguen teniendo mucha responsabilidad de los contextos que vivimos, tanto desde lo económico como desde lo social y cultural, etcétera. Sí, la semana pasada estuvimos en una charla con cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense y un cadete nos planteaba eso, cómo podíamos hacer, digo, son adultos pero muy jóvenes, ¿no? Empiezan a los 18 años la carrera. Eh, ¿Qué podíamos hacer para evitar si venía una nueva dictadura? Una pregunta muy compleja, pero que a la vez nosotros creemos que si viene una comillas nueva dictadura, no va a tener las mismas características. Ya como que caducó esto del tanque en la Casa Rosada sacando al presidente. Quizás no sea necesaria una nueva dictadura. Entonces es difícil problematizar eso, de que la dictadura fue necesaria en un momento para determinados sectores, para romper lo anterior, para poder llevar adelante su proyecto económico, y hoy en día lo están logrando de otras maneras. Entonces es muy difícil visibilizar, escorrerse de, bueno, no es solo el plan sistemático de exterminio el problema. Por supuesto, la metodología es sumamente cruenta, cosas que pasaron en Argentina que no pasaron en el resto del mundo, que todavía hoy seguimos intentando reparar, que seguimos buscando nietos apropiados, pero además las continuidades del proyecto, ¿no? ¿Querés pasar? Bueno, para ir acelerando un poco, esa imagen tiene que ver con la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Muy brevemente, ustedes saben que tuvimos un proceso de justicia en los años 80, que comentó Matías recién, con el juicio a las juntas militares, a las 3 primeras juntas, que se dio en paralelo con el juicio a responsables de organizaciones políticos militares, porque era parte del proyecto de la teoría de los demonios. Después vienen los años de impunidad, las leyes de evidencia de punto final, los indultos, y luego de mucha lucha de los organismos de derechos humanos y con un gobierno que acompañaba estas iniciativas, logramos en el 2003 y luego ratificar en el 2005 la anulación de las leyes y se reabre la vía judicial. El tema es ¿cómo es posible juzgar en el año, las primeras sentencias son del año 2006, Turco Julián en Buenos Aires y acá Checolás son del año 2006, ya habían pasado 30 años de la dictadura. Estos juicios son posibles porque se declara la imprescriptibilidad de estos delitos. Quiere decir que los delitos de lesa humanidad son tan graves que no caduca, no vence, no prescribe, no hay un tiempo para hacer la denuncia o para comenzar la investigación como pasa con los delitos comunes. Esto es importante tenerlo claro porque justamente ahora que se intenta nuevamente hacer un paralelismo y equiparar delitos comunes con delitos de lesa humanidad, bueno, hay una razón por la cual la justicia ya no investiga y han intentado los sectores ahora empoderados reactivar causas que la justicia viene diciendo en distintas instancias, no, porque estos crímenes prescriben, porque no son de lesa humanidad. ¿Sí? Es muy diferente llevar adelante un secuestro, una desaparición desde el Estado que un delito cometido por un particular hace 40 años, 50, ¿no? Bien, pasamos, así aceleramos. ¿No? Bueno, mi nombre es Paula y quería una cosita nada más acotar con respecto a lo que venían contando las compañeras. Nosotros también somos un faro porque en los años 90, cuando acá no se podía juzgar, hubo juicios en el exterior. Hubo juicios en España, en Francia, en Italia. Pero la particularidad que allá tenían es que las figuras técnicas que se generaron en la Argentina, que son la desaparición forzada, la tortura seguida de muerte, etcétera, en otros países solo se juzgaron el delito común que ocurría. Si bien para la Argentina fue importante, a pesar de que no fueron extraditados las personas que fueron solicitadas, porque los gobiernos de acá no lo llevaron a cabo, a pesar de haber tratados internacionales que decían que debían cumplimentar con esto y no lo hicieron. Pero sí fueron importantes cómo se siguieron llevando adelante gracias a la lucha de los organismos
ya no solo los organismos nuestros, sino que las sedes internacionales. Y los delitos que se llevaron a cabo en Argentina eran los delitos de los menores, de las apropiaciones de menores, porque era un delito que había sido cometido contra un menor y que continuaban y debían ser juzgados a los apropiadores, no así a los secuestradores que estaban en libertad en muchos casos. Así que eso es un dato importante. Después, cuando empezamos a pensar, para poder charlar con todos ustedes, cuáles son las preguntas que nos hacen los jóvenes y las jóvenes cuando vamos a dar talleres, y hay algo muy, muy significativo, que es el número de los 30.000. ¿No? Este número que para nosotros es un emblema, que para nosotros es una lucha, que es la lucha de los organismos de derechos humanos, que lo vamos a seguir sosteniendo y lo vamos a seguir ensalzando, porque para nosotros es importante, pero también hay una particularidad. Nosotros, como hoy contaba Matías y como decíamos las chicas, la Argentina pudo probar un montón de sucesos que sucedieron por vía judicial. ¿Sí? Nosotros tenemos los vuelos de la muerte, fueron probados. Tenemos a alguien que, de hecho, declaró que los hizo, ¿no? Silingo. Después tenemos también que se probó el plan sistemático tanto de apropiación de niños como de la desaparición forzada de personas, la persecución política. Todas esas persecuciones estaban probadas judicialmente. El número de 30.000 no lo tenemos probado judicialmente. Casualmente porque los que lo saben son ellos, nosotros no tenemos ese dato, pero se ve que eran bastante prolijos estos muchachos, y había investigadores o infiltrados de Estados Unidos en Argentina que llevaban a cabo la contabilidad y la información, que estos documentos fueron secuestrados en Chile, y que ya en el año 2006 Clarín, no Página 12, ni algún medio de izquierda, ni nada, sino que Clarín publicaba ese informe que daba cuenta que hasta el año 78 había 22.000 desaparecidos. Es un informe del cual el CELS hizo todo un relevamiento, está digitalizado gran parte, que se puede acceder, que si algún niño o niña quiere acceder, se puede dar esa página y se puede explicar cómo acceder, se pueden meter en eso, o sea, es un informe que es público, y que a partir del 2006 ya se sabía. Obviamente a la Argentina, gracias a la lucha de los organismos y los pedidos de distintos organismos, sobre todo abuelas, se consiguió que llegara a la Argentina en el año 2022, creo 2021, en pandemia, pero ese trabajo está. No lo hicimos nosotros, ni los organismos, ni el Estado, de Néstor Kirchner, lo hizo Estados Unidos, está resguardado en Washington, o sea que eso existe, y que nos falta toda la contraofensiva, ¿no? Nos falta todo ese camino y ese recorrido de muchos años más. También hay cuestionamientos sobre lo que fueron la cantidad de números del informe, nunca más, siempre recalcamos informe. El informe tuvo la creación para 3 meses de esa comisión, luego terminó durando entre 6 y 8, porque cuando iban al resto del país querían hablar, algunos sí, algunos no. Entonces, tenemos documentación en ese informe, que de hecho dice que va a seguir en construcción, de un número, pero que a la vez también cuando hablamos de, por ejemplo, los centros clandestinos de detención, en el informe creo que dicen 300 y pico, y hoy sabemos que son más de 800 los centros clandestinos de detención en todo el país, con lo cual si multiplicamos las cifras, yo diría que hasta capaz que nos quedamos cortos y cortas. Entonces, ese número que tanto nos quieren cuestionar, tenemos que también centrar en que el horror que cometieron, no importa si fueron 1, si fueron 8.000, si fueron 10.000, es un horror igual. Entonces no debemos cerrar la discusión en ese 30.000, porque en realidad quien tiene esa información son los que están vivos todavía y que están siendo juzgados, y que la información que recabamos desde distintos sectores es siempre desde los organismos, los familiares, los exdetenidos, los sobrevivientes, y nunca desde quien tiene la verdad, ¿no? Hay que remarcar esto. Si saben cuántos son, que nos lo digan, y nosotros empezamos a levantar esa bandera. Pero la documentación
presentada da cuenta de otra cosa. Así que es importante también que no dejarlo cerrarse en esa discusión, porque es mucho más grave. Y es grave aunque sean 8.000, ¿no? Siempre va a ser grave. Así que bueno, si quieres pasar. Bueno, esto es lo que yo les comentaba, ¿no? Hubo un montón de instancias. Todas estas instancias, las pruebas que se presentaron fueron obtenidas a partir de los distintos, ya sea organismos como el CELS y algunos conjuntos de abogados, abuelas, madres, hijos, detenidos, familiares y demás. Toda esa prueba que se llevó a la justicia, toda fue probada bajo sentencias, ¿sí? A lo largo de los años y actualmente se siguen juzgando en este momento los juicios. Con lo cual nosotros tenemos una verdad jurídica e histórica, ¿no? Esa verdad jurídica que da cuenta de que es algo real y que es sumamente importante. Nosotros no vamos a hablar sobre los supuestos o lo que cada uno cree, nunca. Siempre tratamos de trabajar, inclusive cuando se habla de un caso, cuando se nombra los casos empresariales, que son los más complejos, es porque ya hubo también juicios y se comprobó la complicidad, tanto de las empresas como de la iglesia también. Hay parte de la iglesia que no fue, sino que fue víctima. Pero los que fueron partícipes se comprobó que estaban presentes en la tortura, que formaban parte de que entregaban listas, que no defendían o acudían a pedir para que esas personas fueran liberadas. Así que la iglesia fue cómplice, entregaba comida. La iglesia se sabe, al menos en la comisaría Quinta de la Plata, se sabe que del seminario mayor era llevada la comida, siempre me gusta hacer las comillas porque eran dadas las obras en realidad, pero bueno, la comida era llevada de este lugar, o sea, sabían a dónde llevaban, a quiénes iban a alimentar. Además de que practicaban falsos confesiones que le daban a la gente, le hacían confesarse a los que eran católicos y demás. Entonces, es importante remarcar que todo lo que uno habla y todo lo que uno cuenta está probado y está en alguna sentencia. Bueno, obviamente que siempre, lo decimos, lo remarcó mucho Matías, no hubiera sido posible sin los organismos de derechos humanos y la tenacidad que tuvieron a lo largo de todos los años. No importaba si había avances o retrocesos por parte del Estado, pero sí estaban los organismos que de las diferentes formas siguieron reclamando por memoria, verdad y justicia. El rol del Estado, obviamente que no fue el mismo durante todos estos años, que hubo momentos en que el Estado permitió el ocultamiento, como lo hace ahora, porque para poder elevar a juicio a una persona, si nosotros tenemos la información que viene un testigo y declara que vio a fulanito de tal en tal centro clandestino de detención, hay que pedir al Estado, al ejército o donde cumplía funciones, que remita la información que dé cuenta de que esa persona estaba cumpliendo funciones en ese momento. Si el Estado no lo da, porque las personas que fueron capacitadas para analizar ese tipo de documentación, es una documentación muy compleja, escriben muy raro, ponen palabras muy raras, y todas esas personas que fueron capacitadas y que se especializaron a lo largo de muchísimos años en poder leer esa documentación, fueron despedidas. Entonces, quedan muy poquitos trabajadores que a fuerza de mucha voluntad a veces aportan, son compañeros que resisten en esos espacios, para poder elevar a juicio, porque si no tengo un imputado, yo no vivo además, no puedo llevar a elevar a juicio a esa persona. O sea, nosotros no tenemos juicios por ausencia, aunque lo quieren imponer desde el Estado, pero no lo tenemos, entonces necesitamos de toda esa información y necesitamos del Estado que cumplimente. No importa la ideología que tenga, tiene que dar la documentación que tiene. Y otra cosita, no sé si para terminar, cuando hablan de la desclasificación de los archivos, ya fueron desclasificados. Cristina Fernández de Kirchner lo pidió, se desclasificaron. Lo que tiene es que mucha de la información está tachada, mucha de la información está
destruida a lo largo de los años, se destruyeron muchísimas informaciones. A veces inclusive en los mismos estados, cuando vas a recuperar el legajo de un trabajador, depende de dónde esté y depende de quién haya pasado por esos estadios, ya no están más esos legajos. Así que es muy difícil si no hay un Estado presente, no hay un Estado que con políticas públicas aporte a la justicia, a la memoria y a la reparación, es casi imposible que se pueda llevar a cabo todas estas acciones. Bueno, antes de que vuelva para Paloma el micrófono, quería mencionar alguna cuestión más sobre esto del rol del Estado. Ustedes saben que Argentina tiene una legislación de avanzada en materia de derechos humanos, que suscribe a un montón de tratados internacionales, o sea, va adhiriendo a medida que pasan las décadas a, no sé, conocerán la Convención de los Derechos del Niño, pero son infinidad de tratados a nivel mundial y americano. Y en el año 94 se produce un hecho muy importante, que es la reforma de la Constitución, en la cual se incorporan los tratados de derechos humanos a la Constitución Nacional, con lo cual adquieren la jerarquía máxima dentro de nuestra legislación. Yo no soy abogada, pero ustedes saben que las leyes tienen jerarquías y la más importante es la Constitución. Lo que está en la Constitución es la ley más importante y todos nuestros tratados internacionales, por lo menos los que suscribimos hasta el año 94, están dentro de la Constitución Nacional. Y cuando el Estado hace eso, el Estado se compromete, y el Estado no es el gobierno, esto es importante, el Estado, gobierne quien gobierne, se compromete a respetar ciertos estándares en materia de derechos humanos, ¿sí? Y el Estado es observado por organismos internacionales si cumple o no cumple con estos estándares de derechos humanos. Entonces, las políticas que se llevan adelante desde el año 2003, que seguimos llevando adelante desde la provincia, que estamos orgullosos de esas políticas, no son solo por voluntad política. Claramente hay una voluntad política de llevarlas adelante, pero no es solamente por eso, sino porque el Estado tiene la obligación de cumplir con esos estándares internacionales de derechos humanos. Las políticas de promoción y formación que trabajamos nosotros, las políticas de protección, las políticas reparatorias, no son casuales, ¿sí? Cuando se objeta, bueno, en esos discursos que ahora aparecen nuevamente más amplificados, algunas políticas de memoria que se llevan adelante, bueno, es importante explicar estas cuestiones. Cuando nosotros señalizamos un espacio de memoria donde funcionó un centro clandestino de detención, primero hubo una sentencia judicial. Nosotros no señalizamos ningún espacio hasta que no haya terminado un juicio que haya probado que en ese lugar operó como centro clandestino de detención, ¿sí? Y después la legislación es sumamente clara, estos tratados internacionales y las obligaciones que tiene el Estado argentino de recordar a las víctimas, de señalizar estos espacios, de chequear que no haya señalizaciones o memoriales que recuerden a los perpetradores, y si hay, sacarlos o intervenirlos o hacer algo para marcar que se está recuperando la figura de un perpetrador. Y son cuestiones sumamente importantes que muy fácilmente en los medios, en las redes, se ponen en debate y no hay tanto para debatir porque la legislación es sumamente clara y está bueno pensar por ahí con los estudiantes qué pasa en otros lugares del mundo, porque cuando en Alemania se recuerda el Holocausto, nadie pone en discusión por qué se recupera la figura de las víctimas y no de los victimarios, ¿sí? Entonces, en eso es sumamente claro, hay legislación que digo, desde el año 94 está incorporada a la Constitución, que todos los gobiernos tienen que cumplir y que si hoy no se están cumpliendo, bueno, hay denuncias ya por incumplimiento de los estándares de derechos humanos de parte del Estado Nacional y bueno, y habrá una investigación y habrá medidas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero digamos, son obligaciones del Estado que trasciende el gobierno de turno. Bueno, queremos ser respetuosas del horario que nos pidieron, que era hasta las 12. Esperamos que haya sido claro. La idea es compartir algunas herramientas para el debate. Ayer justo estuvimos en la presentación de un libro del Ministerio de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, de palabras clave, que sé que algunas compañeras estuvieron. Quizás nosotras ya habíamos pensado este encuentro, no es que robamos de ahí, pero bueno, son herramientas que aportan, que quizás, bueno, nos vienen a traer algunas definiciones, algunos consensos que ya tenemos y que se empiezan a cuestionar ahora. Como decía Cintia, nosotros trabajamos, y Paula, nosotros trabajamos sobre prueba judicial, trabajamos sobre lo que nos exigen las leyes. A veces como herramienta nos sirve, bueno, tenemos leyes provinciales, nacionales, pero también hay tratados internacionales que nosotros como Estado, como agentes estatales desde la provincia de Buenos Aires, ustedes como docentes, también hay una ley de educación que los ampara, que nos ampara para trabajar estos temas en las aulas.
Como decíamos, estamos cumpliendo leyes cuando llevamos a cabo políticas públicas. También sabemos, y uno de los ítems que nos planteaba Milena para poner sobre la mesa es el de financiamiento y el vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, algo comentó Matías. Sabemos que están echando trabajadores, que al echar trabajadores están vaciando esas políticas públicas, porque si no hay quien las lleve a cabo, bueno, también se está diciendo mucho, ¿no? De financiar es cerrar esos programas, es cerrar esas políticas públicas, es cerrar el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, es cerrar el Archivo Provincial, el Archivo Nacional de la Memoria, es vaciar los espacios de las querellas en estos juicios por delitos de lesa humanidad que se siguen llevando a cabo, que eso también es importante. Bueno, Matías mencionaba una política pública que tenemos en la provincia de Buenos Aires, que es para llevar a jóvenes estudiantes a esas audiencias en los juicios, porque mucha gente, no solamente los jóvenes, los no tan jóvenes también, no saben que todavía se siguen juzgando esos delitos, que lo que se está juzgando hoy se puede juzgar porque en su momento ya se juzgaron otros delitos, porque es todo un proceso largo, lento, que nos debe mucho, pero que bueno, que es importante sostener para que se pueda seguir juzgando, porque también ese es el Poder Judicial que no se lo cuestiona para nada, ¿no? Ni para saber, ni para cómo se eligen esos jueces, ni los distintos procesos. Bueno, a mí me hacen este gesto, el financiamiento, bueno, etcétera, etcétera. Eso en la nación se está desfinanciando, los espacios de memoria se están desfinanciando, se está persiguiendo a los compañeros que quieren sostener las políticas públicas, eso en términos generales. Y bueno, en la provincia, si bien hay misiones y funciones que tiene la nación, misiones y funciones que tiene la provincia, intentamos sostener esas políticas públicas desde la provincia. Los espacios de memoria se siguen construyendo en la provincia de Buenos Aires, se sigue trabajando la accesibilidad para personas con discapacidad a esos espacios de memoria para que todos y todas podamos conocer esa prueba material y judicial de la que hablaba Paula, que quizás es la herramienta más fuerte que tenemos para trabajar lo que pasó durante el terrorismo de Estado, como son, por un lado, los juicios, como son los testimonios de los sobrevivientes, que tan valiosos son y que por momentos quizás no se los valoró tanto, pero que son los que nos permitieron justamente juzgar y conocer qué es lo que sucedió en esos centros clandestinos de detención, las torturas, las vejaciones, los robos también, como decía Matías. Esos espacios de memoria que tienen, que es algo bastante objetivo y que por lo general es algo que llega a los jóvenes estar en esos espacios en los que sucedió eso más palpable, ¿no? Tenemos entonces desde la provincia de Buenos Aires esos espacios de memoria, lógicamente no están construidos, bueno, como hay gente de toda la provincia, no están construidos en toda la provincia, pero en muchas ciudades sí los hay, y si no también hay otros recorridos de memoria que se construyen desde el territorio. Otro programa que mencionaba Matías era Escuelas con Memoria, que es la visita a estos juicios que llevamos a cabo durante el año pasado en articulación con SADOP y con SUTEBA, que acá está Silvina, que fue quien lo trabajó con los jóvenes y con los docentes de La Plata. Aclaro simplemente, eso depende mucho, ahora estamos justo en problemas para seguir avanzando porque depende mucho de esos procesos judiciales que también tienen sus complicaciones, que no siempre tenemos la certeza de tener esas audiencias, que no siempre tenemos la certeza de que estén confirmados los testigos. Y bueno, que es un proceso bastante complejo, pero en la medida de lo posible lo queremos seguir trabajando porque justamente para un joven ir y ser parte de ese proceso judicial histórico y de escuchar los testimonios en primera persona, creo que es algo de lo que no se vuelve, es algo que cala muy hondo en nuestros corazones. Pero bueno, la idea es seguir trabajando eso. Por otro lado, en esta sintonía de pensar herramientas para trabajar en el aula, tenemos cuadernillos que tienen toda una parte teórica, que seguimos trabajando en esos cuadernillos, por ahora tenemos 3, vamos a presentar el 4º ahora en abril sobre Malvinas. Son cuadernillos que tienen una parte teórica y de recomendación de materiales que no son necesariamente propios para trabajar en el aula, y también una parte de propuestas pedagógicas para trabajar en el aula. Esos están de forma virtual, en el papelito que les repartimos está el link, y tenemos algunos ejemplares en papel, así que cualquier cosa también nos pueden pedir, pero creo que esos son un aporte para trabajar en el aula estos temas. Tenemos el programa Futuro Memoria,
que bueno, es el programa del que más jóvenes de la provincia de Buenos Aires participan, es un certamen de producciones artísticas que trabajamos a lo largo del año, en este momento está abierta la inscripción, así que sería un buen momento para presentarlo en las aulas, para que sea una excusa también para trabajar la temática, siempre en clave de construcción de, bueno, se llama Futuro Memoria justamente porque es construir la memoria, pero para pensar nuestro presente y nuestro futuro. Está la Escuela Provincial de Derechos Humanos. Estoy haciendo un recorrido medio rápido, pero está ahí cualquier cosa más claro en lo que les repartimos y que a quienes están de forma virtual les haremos llegar ese mismo documento, pero a través de Milena, pero de forma digital. La Escuela Provincial de Derechos Humanos brindamos cursos de formación a la sociedad en general, también cursos de formación docente con puntaje en algunas instancias, y bueno, y a otros sectores también de la sociedad, pero bueno, acá estamos particularmente con docentes. Después tenemos talleres, digo, tenemos un montón de propuestas, pero quizás esta cajita de herramientas, este documento de herramientas, que son de nuestra parte, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, aportes al trabajo cotidiano que tienen ustedes, y que la idea es eso, que también vamos año a año preguntándonos si esa es la estrategia, si hay que pensar nuevas estrategias. Estas son las estrategias que tenemos ahora para sumar a lo que ustedes trabajan todos los días. Así que muchas gracias. Esperamos quedar en contacto, ahí hay algunas vías de contacto, estamos a disposición para poder acompañar este desafío que tenemos en este presente distópico. Bueno, muchas gracias Paloma, Cintia, Paula, muchísimas gracias por el aporte. Nosotros, me corro, decimos somos 30.400 porque vamos a recoger la tortura, los vejámenes que sufrieron el colectivo del LGTBI+, así que somos 30.400. Y con Susana Rosa Jacue y con María Esperanza Cacabelo vamos a cerrar esta jornada de reflexión profunda para llevarnos toda la caja de herramientas para seguir trabajando. Muchísimas gracias.